¿Es este héroe de verdad? La historia comienza presentándonos a una diosa. Ella dice con una amable voz: Bienvenidos héroes elegidos, todos ustedes han venido al mundo de fantasía. Yo les doy mi más sincera bienvenida. Las personas invocadas están un poco confundidas y desconcertadas. Una persona se pregunta bastante incrédulo. ¿En dónde se encuentran, si acaso es una broma? También una chica bastante nerviosa. Se pregunta qué está pasando. ¿Por qué su teléfono parece descompuesto? A lo que su compañera también afirma que le pasa lo mismo. Otro chico junto a ellos se da cuenta que el piso sobre el cual están parados está hecho de nubes. Es aquí cuando la diosa interviene, diciéndole que es cierto pero que tienen que mantener la calma. Ella comienza a contar que debido a la resurrección del gran señor demonio, ellos han sido invocados para salvar a Fantasía, o sea este mundo, que está en grave peligro, y la responsable de la invocación no es otra que ella misma. Las reacciones de los invocados son bastante variadas. Algunos parece darle igual, mientras que otros están completamente asombrados de haber sido transferidos a otro mundo, ya que no pueden creer que un mundo de fantasía sea tan real. La diosa entonces les informa que pronto todos ellos irán a un templo en fantasía, donde hay una santa que los recibirá. Ella es el oráculo de la diosa, y les dará la bienvenida, además de asegurarse de que ellos se ajusten al mundo de fantasía, ayudándoles de todo corazón. Uno de los presentes levanta la mano temeroso, dirigiéndose a la diosa, pues él quiere hacerle algunas preguntas. Ella parece ser bastante amable, pues le responde que puede preguntar lo que desee. El chico parece bastante entusiasmado, preguntando si en este mundo existen los niveles, habilidades y ventanas de estado, aparte de los monstruos, como en los videojuegos. La diosa le responde muy naturalmente que todo lo que ha dicho es correcto, lo que hace que el chico se emocione aún más. La siguiente en preguntar es una chica. Ya que este es un mundo de fantasía, ella quiere saber si es algún tipo de mundo medieval, como una novela en donde hay príncipes y caballeros. La diosa nuevamente le responde de una manera amable que es correcto. También en este mundo los hay. Con esta respuesta la chica se emociona, pensando que este mundo podría ser divertido. Ahora es el turno de un chico de preguntar. Este con bastante confianza quiere saber si la persona más sobresaliente de entre todos ellos se volverá el héroe que salve a este mundo. En esta ocasión la diosa responde con más seriedad, diciéndole que no es así. Por lo que el chico llega a la conclusión, un tanto sorprendido, que sin importar sus habilidades todos son héroes. Pero él está equivocado. Y la diosa le hace saber que no a todos se les da una fuerza equivalente, ya que eso dependerá si reciben el reconocimiento y bendiciones de los dioses. Y solo la persona que reciba el mayor reconocimiento podrá alzarse como el verdadero héroe. El chico que hizo la pregunta parece estar satisfecho con la respuesta, mientras le agradece a la diosa. La diosa se ríe sutilmente, mientras le dice al chico que él parece ser un héroe muy confiado, y ella está deseando ver su gran actuación. Uno de los chicos que se encontraba atrás de este último ve al sujeto con algo de desdén, mientras tiene la impresión de que la actitud de la diosa es muy diferente cuando habla con ese chico, por lo que cree que incluso a la diosa le gustan los chicos guapos. Las preguntas continúan y esta vez es una chica quien quiere resolver sus dudas, preguntándole a la diosa amablemente y con mucho respeto, agradeciéndole primero por brindarle su preciado tiempo. Ella se presenta como Bora, la presidenta de la clase. Ella dice con preocupación que este mundo está en crisis, y entiende que se necesita desesperadamente de la ayuda de los invocados. Pero ya que fueron repentinamente invocados, ella teme por sus familias y maestros, preocupada de si serán capaces de contactarlos. La diosa lo piensa por un momento y responde un tanto apesarada, asegurando que eso será un poco difícil. Bora pregunta entonces con tristeza:
si serán capaces de regresar a su mundo. A lo que la diosa responde dándoles esperanzas. Pues si derrotan al señor demonio, los dioses que les dieron sus bendiciones les concederán su deseo, y de esa manera podrán volver a su mundo. Después de eso todos los chicos comenzaron a preguntar uno por uno. Algunos de ellos preguntando con ansiedad, mientras que otros lo hacían por curiosidad. Aún así la diosa les contestó a todos ellos diligentemente, pero por supuesto las respuestas se volvieron cada vez menos detalladas a medida que continuaba respondiendo. La diosa dice ya con cansancio: si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Para terminar por fin con todo aquello. El chico que antes miraba con desdén quería hacerle una pregunta a la diosa. Pero estaba un poco dudoso si debía o no levantar su mano para realizar su pregunta. Al final se armó de valor. Y con una voz un tanto tímida llamó la atención de la diosa. La diosa le dice que pregunte lo que quiera. A lo que el chico le dice que él no quiere hacer una pregunta. Más bien lo que él quiere hacer es una petición. Poniendo una cara bastante seria, le pide a la diosa que por favor lo envíe de vuelta a la tierra. La diosa, un tanto extrañada y bastante sorprendida, le responde que acaba de explicarlo hace poco. Si derrotan al gran señor demonio, sus deseos serán concedidos. Pero el chico que había preguntado le responde que él no tiene ningún interés en volverse un héroe. Por eso mismo le pide que lo envíe a la tierra directamente. Ya que la diosa se quedó atónita por un momento. El chico le preguntó ya un poco asustado si es que acaso era imposible ser enviado de vuelta a la tierra. La diosa le respondió ya un tanto irritada, asegurando que definitivamente era posible. Pero antes de hacerlo, quería hacerle una pregunta al chico, diciéndole que este mundo donde incontables vidas están al borde del colapso. ¿Cuál es la razón por la que él desvía su mirada de eso? Y decide continuar con su vida normal, ignorando el sufrimiento de este mundo. El chico responde bastante determinado. Que el motivo es su familia, pues ¿cómo podría un chico que está causando ansiedad a su familia salvar al mundo? La diosa lo mira curiosamente. Comienza a acercarse lentamente a él, para luego preguntarle cuál es su nombre. Él responde que su nombre es Cananzo. Y este es el honorable nombre que sus padres cariñosamente le dieron. La diosa pregunta entonces a los demás si hay alguien como Can, si no está interesado en volverse un héroe, que por favor se lo diga en ese momento. Can ve al resto del grupo y comienza a sentirse un poco ansioso, ya que nadie quiso volver de nuevo a la tierra. La diosa convocó entonces un portal frente a él, preguntando nuevamente si alguien más quería irse. Pero nadie respondió. Entonces ella procedió a decirle a Can que él no encajaba en este lugar, hecho para grandes héroes, por lo que debía irse ahora mismo. Y cuando él está a punto de entrar, algunos de sus compañeros le gritan desde lejos que por favor le envíe saludos a sus padres. Can aseguró que le transmitirá a ellos sus mensajes, procediendo a traspasar el portal, mientras decía con sarcasmo: me iré primero. Los veo de nuevo a todos en la tierra. Pero el lugar en el que apareció no era la escuela en donde estaba anteriormente, sino que un bosque. Can, muy optimista, pensó que lo habían dejado lejos de la escuela, cuando de pronto algo apareció atrás de él. Can pensó que se trataba de una persona, por lo que trató de entablar una conversación. Pero lo que se encontró, al fijarse bien, era un grupo de monstruos sedientos de sangre, que llevaban consigo el cuerpo de un elfo. Por supuesto él se asustó de inmediato y pensaba en retroceder, mientras escuchaba el rugido de los monstruos. Fue en ese momento en que Can pensó claramente. Por supuesto la diosa es el tipo de persona que secuestra a estudiantes de preparatoria para resolver los problemas de su mundo. Esa secuestradora que se hace llamar a sí misma una diosa. Los monstruos comienzan a ver a Can como un plato de comida servido, ya que comienzan a babear, mientras piensan que la comida de esta vez es carne con orejas cortas.
Obviamente no hay manera de que la diosa mantenga su promesa, comenzando a correr como un loco, mientras piensa que la diosa lo engañó. Y también se preocupa en cómo podrá regresar a casa. Viajemos ahora a la ciudad del santuario, Prolugina. Justo como la diosa dijo, el grupo de invocados fue enviado al santuario, lugar donde fueron recibidos por la santa del gran templo. Una chica con un nivel de belleza exagerado, acompañada por 2 caballeros. Resaltando, un chico rubio el cual la santa pretendía presentar. Pero él se le adelantó, haciendo una reverencia, para saludar a los héroes de las leyendas. Esta persona con grandes modales no era otro más que Al-Susor, el príncipe del reino Sor, y ahora instructor de esgrima de los héroes. Las más emocionadas fueron las chicas, quienes no pudieron evitar alzar la voz ante la presencia de un verdadero príncipe. La santa le preguntó a las criadas acerca de la princesa, pues ellos estaban esperándola. Y ya se le había hecho tarde. Pero ninguna de las criadas sabía cómo responderle. En ese momento alguien abrió las puertas del lugar de par en par, disculpándose a todo pulmón, pues su retraso se debía a que había bebido demasiado. Y por ese motivo durmió hasta muy tarde. La santa recalca que la honestidad de la princesa es tanto su fuerza como su debilidad. La princesa se acerca al grupo, preguntándose si cometió otro error nuevamente, cuando accidentalmente ella tropieza con sus propios pies, cayendo al suelo, asegurando que el suelo del templo está resbaladizo. Y ya que no se ha caído en el camino hacia este lugar, debe ser este suelo el responsable. El grupo se queda sin palabras, mientras ven a la chica que se encuentra a sus pies. Y aunque sus expresiones son algo tenebrosas, es porque todos están estupefactos al ver lo linda que es la princesa. Ella es Etena Asmaxin, la princesa del reino Asmaxin, y la instructora de magia de los héroes. Cuando la princesa por fin se reincorpora, la santa del templo hace las presentaciones como se debe, presentando tanto al príncipe como a la princesa, quienes les estarán apoyando a los héroes a partir de ese momento. Como era de esperar, del chico que anteriormente había preguntado por las cosas de fantasía, fue el primero en abrir su ventana de estado, diciéndole a todos cómo lo hizo. Él comenzó a revisar detenidamente todo lo que aparecía en su pantalla. Lo primero en lo que se enfocó fue en la bendición del héroe, la cual le permitía tener una traducción automática de las razas amigas, además de un enorme incremento en la experiencia obtenida. Lo primero que piensa es que si no hay un límite de nivel, este es un efecto increíblemente bueno. Pero hay demasiados competidores que recibieron la misma bendición. Enfocándose en el que podríamos decir fue el favorito de la diosa. Este le preguntaba a la santa acerca de la bendición de los dioses, de la que la diosa les había hablado, y más concretamente en cómo podrían conseguirla. Esta era una excelente pregunta. Y la santa respondió que para recibir dicha bendición, debe ser del agrado de un dios. Y aunque el estándar es diferente de dios a dios, hay cierto dios que cuida con gusto los cuerpos de los héroes. En ese momento todos los héroes recibieron varias ventanas emergentes, en las cuales se les informaba el interés de los dioses sobre ellos. Y como la santa había dicho, el estándar difiere de cada dios. Pero lo más seguro es que todos están buscando un talento para derrotar al gran rey demonio. Respondiendo la pregunta de aquel chico, la santa también les dejó en claro que aunque en este momento los dioses están vigilando a los héroes, tienen que tener en cuenta que la atención que los dioses les dan no es eterna. Por lo que ella reza para que todos puedan obtener la bendición de un dios. En ese momento uno de los chicos levantó su mano para preguntarle a la santa qué tendría que hacer si no recibe ninguna bendición. Y ella, con una cara de disgusto, le dijo que también tendría que cuidar de la basura, queriendo decir que aunque el chico no tuviera talento, ella estaba obligada a cuidar de él.
Una aventura en un mundo de fantasía, lleno de esperanzas y sueños, ha comenzado. Volvamos entonces con Kan, quien seguía corriendo por su vida, corriendo a través del bosque lo más que puede, y lamentando su pésimo estado físico. Pues si él hubiera sabido que esto ocurriría, hubiese puesto más empeño en hacer algo de ejercicio. Pero no era momento para pensar en esto, porque ya había sido alcanzado por aquellas extrañas criaturas. Y él lo sabía muy bien, pues ese tipo de criaturas no existían en la tierra. Era lógico pensar que fue engañado por esa persona llamada Diosa, porque ella no estaba planeando enviarlos de regreso en primer lugar. Kan comienza a sobreexigirle a su ya agotado cerebro, pues necesita pensar rápidamente cómo salir de este problema. La persecución comienza una vez más. Mientras él pensaba que si este era un mundo de fantasía, era posible que algo mágico como un milagro sucediera, rogando a quien sabe que Dios, para que dicho milagro se realizara. En ese momento su ventana de estado apareció. Rápidamente, le dio una ojeada. Pero esta solo le traía más preguntas que respuestas. Lo más curioso es que al contrario de los otros héroes invocados, los cuales tenían la palabra héroe en bendición, Kan tenía en su lugar una maldición, la cual era todo lo contrario al de los otros héroes. Enseguida pensó que la diosa poseía una mala voluntad, obstinada y meticulosa, la cual deseaba enterrarlo, porque ella le dio ese tipo de penalización. Después de subir de nivel en un mundo, con la aplicación de un sistema de juego, ahora entendía el por qué escucha a aquellas criaturas con normalidad, debido a la traducción automática de las razas hostiles. Pero también le dio la idea de que la comunicación era posible entre ambos. Por eso él intentó hablar con aquel grupo de criaturas, las cuales se quedaron desconcertadas por un breve momento. Pero sus intentos de negociación con ellos eran inútiles, pues básicamente estos individuos no parecían tener una inteligencia lo suficientemente elevada. Cuando por fin Kan se quedó sin energías para seguir corriendo, fue alcanzado por aquellas criaturas. Kan se disculpaba con su madre y padre, pues pensaba que su final había llegado, cerrando sus ojos y esperando su muerte. Pero su rencor hacia la diosa era mucho mayor, porque él pensaba que todo lo que le estaba ocurriendo era por culpa de ella. Como nada sucedió, él volvió a abrir sus ojos y empezó a escuchar un idioma el cual no entendía. Cuando se fijó a sus alrededores, alguien le había disparado una flecha a su pierna. Y prestando más atención, se dio cuenta de que estaba completamente rodeado por un grupo de elfos. Una elfa en especial parecía quererse comunicar con él, pero él no podía entender para nada lo que decía, llegando a la conclusión de que había estallado una pelea entre aquellos bárbaros de fantasía, tomando esa oportunidad para correr lejos de ahí, logrando alejarse de la zona de peligro. Kan se preguntaba qué debía hacer a continuación. Si acaso debía orarle a algún dios. Pero al mismo tiempo pensaba que era la diosa la cabecilla detrás de todo lo que le sucedió. Y tanto era su odio hacia ella que prefería morir que rezarle a esa diosa. Mientras él se daba por vencido, no se había dado cuenta de que estaba siendo observado, recibiendo una ventana de notificación, el cual le decía que cierto dios lo observaba. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life.